¿Qué le estás dando de comer a un chico? Siempre es una gran intriga. De hecho, cuando nace un niño nos preguntamos muchísimo eso. Vení, vamos a dárselo al hermano que... Dominica tiene 7. Dominica tiene 7, hermano tiene 16 y ahí van. A ver qué pasa. Bueno. Los niños ingresan con un montón de intrigas alrededor de su alimentación siempre. Eso es algo que es bastante particular, ¿no? La idea de pensar a un chico y pensarlo con una problemática alimentaria a cuestas, pero es algo bastante frecuente. Digo, las personas hay un montón de tensión puesta alrededor del peso, alrededor de su nutrición, que no le falten los nutrientes esenciales. Bueno, eso a mí me perturbó bastante durante toda la crianza de mi primer hijo y yo lo acompañé su alimentación o entendí que la elegía haciendo las decisiones más conscientes que podía. Cuando empecé a mirar más de cerca todo eso, lo que encontré fue que mis decisiones conscientes en realidad estaban atravesadas por un montón de cuestiones que no tienen nada que ver ni con la información ni con la realidad. Y eso fue en paralelo con el final de Malcomidos, ¿no? Como que terminó Malcomidos y apareció toda esta intriga. Cuando empecé a buscar y a tratar de resolverla, me encontré habiendo tomado elecciones no solamente poco saludables, bastante tremendas y bastante manipuladas. Cuando me enteré que había sido tan manipulada, como que entré en shock. Es muy llamativa la primera persona en el libro, que todo el tiempo estás hablando de vos y de Benjamín, de tu hijo mayor que recién apareció en cámara. Desde mi lado, del punto de vista del padre, creo que todos los vivimos, sobre todo con el primero, esa experiencia de decir qué estamos comiendo, ¿no? Sí. Pero me llamaba mucho la atención esa primera persona tan presente, como si a propósito no quisieras borrarte de la investigación. Bueno, fue una decisión, y fue una decisión que hasta último momento fue bastante dudosa. De hecho, el libro está atravesado por viñetas de experiencias, viste, que abren capítulos que son muy, muy sinceras y muy reales. Digo, se volqué en el libro experiencias que habían sido muy contundentes en mi propia maternidad. Y fue una decisión porque si no lo que pasa es que todo el tiempo, primero que parece que fueran problemas que le pasan a otros, ¿no? En algún punto yo me volví como experta en alimentación, es una cosa rarísima porque no lo soy, o en todo caso soy una periodista que investiga estos temas, entonces puedo tener la experiencia o el expertise alrededor de la investigación de esos temas, no de esos temas en sí, ¿no? Y quedaba, si volcaba la información sin la primera persona, quedaba una distancia bastante artificial, porque a mí me estaban pasando esas mismas cosas. Digo, para mí darme cuenta que el juguito de manzana que le mandaba a mi hijo todos los días religiosamente a la escuela no tenía manzana ni era juguito, fue igual de impactante, que me imagino debe ser para un montón de personas que se acercan a esta información por primera vez. Llama la atención la cantidad de marcas que aparecen en el libro, que aparecen con nombre y apellido las marcas, ¿no? Sí. Y aparecen con nombre y apellido y con denuncia. Sí. Sobre todo la de Danonino, que es una marca que aparece, creo que en los primeros capítulos con bastante presencia. ¿Te dio miedo? Digo, estás hablando de corporaciones que mueven millones de dólares, estás haciendo una investigación en una editorial, que también es una gran editorial, y vos trabajás en periodismo. Sí. ¿En algún momento te dio miedo un boicot a tu trabajo? Sí, me dio cierto temor no poder mostrarlo en muchos lugares. De hecho, Malcomidos, con Malcomidos me pasó un poco lo mismo. Decía, bueno, ¿habrá espacio para mostrar, para exponer estas cosas? Lo que pasa es que es un libro que es una investigación que muestra, que hace denuncias muy puntuales, pero también invita a cierta reflexión y yo entrevisto a las mismas personas dentro de la industria, les doy una voz a las personas dentro de la industria, voy a buscar qué tienen ellos para decir. Lo que tienen para decir en muchos casos no tiene nada que ver con lo que yo pienso o se pelea o entra en discusión con eso que yo pienso, pero me parece que en ese sentido es un trabajo honesto, en donde no es que simplemente volqué mi propia percepción o las percepciones afines nada más. Y me parece que es muy importante el espacio de libertad que permiten hoy en día los libros en ese sentido, porque las editoriales te permiten un grado de investigación. O sea, las editoriales lo que les importa es que el producto le vaya bien, y en ese sentido es muy distinto a lo que ocurre en los medios, en donde tienen que tener muchos otros reparos. La editorial no se maneja con marcas, no se maneja con sponsors, su mayor conflicto de interés son en todo caso las librerías, ponele, los circuitos de venta.
pero como no toca eso, digo, no sé si las editoriales harían un libro sobre la industria editorial, ¿no? No sé si se animarían a eso, pero otras industrias sí, y ese espacio de libertad existe para los periodistas y a mí me parece de lo más interesante para que todos exploremos. La comida siempre está vinculada con lo afectivo, con la familia. ¿Viste? Cuando uno habla de momentos en familia, siempre está mezclada la comida. Sin embargo, en Mal Comidos había una frase, la bajada no la recuerdo de memoria, pero decía cómo la comida nos está matando. Sí, la industria alimentaria argentina. Bien. Y en esta, primero que es una emboscada, y luego por qué la comida nos enferma. La comida ultraprocesada, pero por qué nos enferma. Entonces, ¿en qué momento haces el clic para decir la comida, que es eso afectivo, que son los nutrientes, que es la familia, de repente se convierte en algo que nos mata o nos enferma? Bueno, el primero era la industria, era una idea de cómo se está produciendo esos alimentos, qué es lo que está pasando con esa comida, pero no por nuestra propia actividad, por nuestra propia elección, por algo que tenga, en lo que nosotros tengamos algún tipo de decisión, ¿no? Sino hay un montón de fuerzas que pulsan para que las cosas sean de determinada manera, el mercado, ¿no? Como la mayor de ellas. Y luego en este libro en realidad la idea de la comida ultraprocesada es algo que yo quise instalar desde la etapa del libro, porque es una categoría nueva de la comida que no habla de todos los alimentos, sino que de lo que habla es de los sustitutos alimentarios que produjo la industria alimentaria para darnos en realidad como cis, ¿no? Te estás todo el tiempo comiendo como cis. Y eso es muy importante, es un término técnico que utiliza hoy en día la Organización Panamericana de la Salud y que le está costando muchísimo instalarlo, porque la crítica que le hacen es que en realidad es un término poco científico, y en realidad lo que pasa es que los que lo están criticando son como un emporio enorme de nutricionistas, marcas, universidades afines, inclusive revistas científicas. Y el rol del Estado, ¿cómo juega? Porque digo, en el libro la investigación muestra cómo los médicos o si querés la ciencia avala ciertos alimentos o ciertas producciones, pero porque justamente las empresas que los producen les dan un soporte económico, o apoyan financieramente a las investigaciones. Hay ahí un círculo vicioso. Pero ¿y el Estado cómo juega entonces? Sí, por un lado es una cierta parte del establishment científico, no es la ciencia. Sí, yo no quiero englobar a todo el mundo. Lo digo porque después me dicen, no, hay nutricionistas, bueno, sí, obviamente, hay un montón de nutricionistas, de médicos y de personas que, de hecho, están en el libro, está atravesado por un montón de fuentes científicas, académicas e investigadoras. La bibliografía del fondo son hojas y hojas de bibliografía. Es que por eso estuve 5 años, porque de verdad yo decía, voy a terminar algún día, tal vez nunca, y seguía leyendo y siguen apareciendo esas fuentes maravillosas que lo respaldan, pero lamentablemente no son fuentes que tengan hoy en día mucho acceso, en algunos casos, al mainstream, porque el mainstream está totalmente tomado por este conglomerado, esta maquinaria enorme que hacen estos dos. Sin embargo, como saliendo, ¿no? La ciencia aparece, la ciencia está, la ciencia nos sale en aval de toda esta información. No recuerdo exactamente a dónde iba. El rol del Estado. El rol del Estado. Y el rol del Estado es fundamental, digo, justamente para que no estén este tipo de cosas. El investigador, los investigadores que llegaron más lejos en todas estas temáticas a desarrollar investigaciones y ciencia que respalde la buena alimentación, salen de la Universidad de San Pablo, un lugar que es ajeno a las marcas, el grupo el núcleo de epidemiólogos, que sale con apoyo del Estado y que el Estado dice investiguen para acá. Eso tiene que estar, eso tiene que existir. Se habla en esta locura en la que vivimos en este sistema todo el tiempo de la educación, ¿no? Las personas tienen que educarse, las personas tienen que poder moderarse, tienen que poder elegir, y en realidad lo que está faltando es regulación, o sea, es regulación a las marcas, acceso a la información genuina, libertad para investigar y recursos para investigar, porque nosotros necesitamos saber, bueno, qué es lo que nos hace daño, de qué manera, cómo ciertos hábitos realmente perjudican de una manera muy rotunda la salud. No es una cosa de decir, bueno, tenés unos kilos de más, viste, o pavadas. Realmente estamos hablando de una nueva generación totalmente afectada por el megaconsumismo, porque como la maquinaria de consumo y la maquinaria industrial no es
que se limita, que esa refinación que cada vez quiere más y cada vez siempre utiliza los mismos cuerpos, que son los cuerpos humanos, para amortizar eso, cada vez los cuerpos están peor, los cuerpos están más estallados. Entonces, ante esa situación, el Estado debería garantizar los recursos para que los investigadores puedan probar causa y efecto de un montón de cosas. Vos en el libro hablás ya de una quinta comida, como una comida establecida. Sí, la industria la bautizó el snaqueo, y ese snaqueo está rellenado después con yogures con azúcar, con postrecitos lácteos, con el famoso danonino. O sea, la idea es, aparece el problema, se lo bautiza como científicamente, se le da el aval científico y aparece la solución. La solución siempre es un producto. Y siempre es justamente el producto de la persona que auspició ese estudio en primer lugar. Ese tipo de círculo vicioso está muy alimentado muchas veces por la comunicación de esta situación, de todo esto, ¿no? Llega una gacetilla a los medios, la gacetilla dice el chocolate promete, no sé, aumentar la expectativa de vida o la felicidad. Te pone ahí el científico, el nutricionista que avala eso, uno como periodista avalo ya más. Aparece ese nutricionista diciendo que sí, que efectivamente los compuestos que tenga el chocolate dan más felicidad, la gente lo compra, todo sigue igual, y eso en realidad nadie deshizo ese hilito hasta llegar a, bueno, ¿quién fue el financiador de ese estudio? ¿Quién puso la plata para que ese estudio diera esos resultados, o por lo menos para que estuviera condicionado a dar esos resultados, ¿no? Pues si diera un resultado, si vos sos un fabricante de chocolate, vos pones la plata y el resultado te da cualquier cosa, ¿qué haces? Retirás el estudio, lo escondés, no lo das a publicidad. Me llama la atención cómo en la industria alimentaria entran tantos factores de tensión. En un momento hablas también, por ejemplo, de la industria farmacéutica que entra en juego. O bioquímica, para no decir farmacéutica, pero bueno, entra en juego eso, entra en juego también la política, cómo el mercado europeo puede regir normas de producción alimentaria en la Argentina, cómo lo que no entra en Europa puede llegar a entrar en África. De repente vos abrís en un libro un choque de tensiones, ¿no? Sí. Y ese choque de tensiones en principio no tiene solución. Y es que la verdad es que el problema es sistémico, entonces es decir, bueno, la solución es sistémica. Cuando te dicen, bueno, estás dando un problema sin solución, y si estás hablando profundamente de un problema que recrea o que pone en evidencia los conflictos más importantes de esta época, están todos metidos en la alimentación. Están todos los problemas más graves de este momento, desde el trabajo esclavo, la explotación de mujeres y niños, la desigualdad, en todos los casos. Hay una mujer que te dice, como soy feminista, soy vegana. Sí. No me acuerdo en cuál de los capítulos. Liliana Felipe en el de las vacas, que esos son todas pulsiones que se están dando pulseadas, que se están dando en este momento, de una manera muy interesante, porque decís, bueno, a ver, que el feminismo pueda abordar también la sensibilidad hacia el manejo de las otras las otras especies de animales, está mal, es importante, ¿no? Y cuando empezás a tirar de ese hilito, la verdad que hay mucha relación en cómo creció y se volvió más monstruosa la industria láctea, en el momento en que las mujeres fuimos corridas del escenario de alimentación de nuestros propios hijos, nuestros cuerpos como alimentadores. Cuando todo eso se rompe, ¿quién rompe la lactancia materna? La rompe una industria floreciente que es la industria láctea, y las dos cosas crecen a la vez. Las mujeres como nuevo espacio, como campo de batalla de otra guerra, en donde parece que siempre estamos un poco falladas, que nuestros cuerpos pueden no alcanzar, que en realidad hace falta una voz experta que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ahí se deshizo realmente una matriz que era muy importante de vinculación madres e hijos y una transmisión de las mujeres de las familias a las mujeres de las familias. Cuando empezás a ver esa historia, la historia de la lactancia, es una historia apasionante, porque es eso, está atravesado por estos intereses. Esos intereses crean una industria enorme, una industria que aparece con Nestlé como la empresa que sobre todo lo que hace es hacer esta alianza médico-industria, de alguna manera la inaugura y la hace descollar en el mundo, ¿no? Convencen a médicos de que habían inventado un producto mejor que la lactancia materna. Y eso va creciendo y de repente el lácteo se vuelve algo sin lo cual como no podemos vivir y nuestros huesos se van a hacer añicos y las personas lo necesitan desde el primer momento hasta la vejez.
crece y vos te metes hoy en día en un tambo y los tambos son escenarios del horror, escenarios que realmente reflejan lo peor de la raza humana concentrado en una explotación alimentaria que está, se supone, hecha para dar el primer alimento y el más puro a los seres más vulnerables que tenemos en el mundo. Cuando empezás a ver eso, decís, no es tan loco que te digan una cosa así, ¿no? Si lo ves. Nada, son por lo menos teorías y cosas para pensar, para poner en el escenario y para animarnos a debatir. Pensaba en que hace poquito estuviste en Córdoba y en Twitter ponías los libros que traías en la valija, pero también unas papas comida orgánicas. Sí. Bueno, me imagino que los dos libros hicieron que completamente cambiaras tu forma de comprar la comida y alimentarte, pero ¿cuánto te sale? Mira, cuando empezás a buscar y empezás a acercarte a estas alternativas, encontrás que lo primero que tenés que hacer es un cambio de alimentario total, no solamente comprar en otro lugar, porque muchas veces parece que es carísimo, pero porque querés comprar lo mismo que comprabas en tu dieta de supermercado afuera. Y eso es bastante imposible de hacer, porque los productos estacionales, las frutas, las verduras, cuestan más o menos lo mismo, en algunos casos son más baratos, en algunos casos son un poco más caros, pero no tenés una gran diferencia. En lo que sí tenés una gran diferencia es en los productos, no sé, en los huevos, en los productos animales, en las cosas elaboradas, ahí por ahí tenés diferencia, pero entonces empezás a cocinar más, en mi casa la dieta está más basada en plantas, si bien mi hijo me odia por eso muchas veces, muchas pero noches. son los 4 flacos, ¿no? Y sí, bien alimentados. Y sí, la verdad es que comemos rico, comemos bien, y además rehumanizás la alimentación, porque muchas veces parece que esto es, bueno, solamente vos como consumidor elegís comer mejor. No, cuando empezás a elegir comer mejor, empezás a acceder a productores que también viven mejor. Yo ahora, cerca de mi casa, pusieron a 3 cuadras una verdulería de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, que hay por todos lados cada vez más. Y la pusieron una pareja de amigos, ella es socióloga y él es artista plástico, ella tiene 2 doctorados en trabajo rural y ella me decía, me abrí una verdulería para tener más impacto real en la gente, trabajaba en la Secretaría de Agricultura. Me decía, me fui de ahí porque era toda una cosa, no llegábamos a nada y con esto trabajo con productores directos, puedo cambiarles la vida a los productores, a mí, a las personas que compran. De eso se trata también, ¿no? Hay una gran cadena a rearmar. Es una gran red, hay que rehumanizar todas las situaciones. No solamente el que consume y el que compra mejor, entonces vas al mercadito orgánico y te compras como 3 leches de coco carísimas, las batís en un jugo y no es eso. Tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con las semillas, tiene que ver con la variedad de plantas, tiene que ver con la diversidad, las posibilidades de vida en los territorios. Esta dieta homogénea, industrial de supermercado pide vidas homogéneas, industriales y de supermercado. Pide realmente lo mismo afuera y es lo que ves. O sea, cuando vos vas al norte, cuando recorres nuestro país, es una tragedia el escenario rural que está construido alrededor de nuestro modelo productivo y de nuestro sistema alimentario. Bueno, desarmemos eso, animémonos a ver eso con toda esa violencia y con esa capacidad también de regenerarse y de cambiar que tiene. ¿Pero el sistema económico se lo banca? Digo, de repente estamos metidos en un ambiente en donde la producción tiene que tener este nivel como para poder soportar o descansar en él la producción del país. Nosotros bueno, con tu libro anterior trabajaste muchísimo el tema de la soja, pero digo, un país que mira hacia lo agropecuario como una de las bocas más importantes de ingresos de divisas, ¿cómo hace para cambiar su forma de trabajar la tierra y alimentarse? La verdad es que es difícil, ahí también hace falta el Estado. Brasil lo hizo invitando a productores familiares a reincorporarse al sistema productivo, volviéndose comprador de esos productores familiares, o sea, utilizando sus espacios donde el Estado da de comer en un montón de ocasiones, ¿no? Con los hospitales, con los comedores escolares, con las cárceles, con sus propios empleados. Si el Estado se volviera comprador de eso, si el Estado decidiera apostar, ¿no?, a la producción de alimentos de verdad, podría regenerar, aunque sea ese espacio, podría habilitar la reincorporación de la utilización de tierras fiscales o viste que en algún momento se repartieron tierras. Bueno, siempre se reparten tierras para Olmedo, repartamos de tierras a quien realmente puede producir alimentos. Y
Y eso, si tiene esa mano del Estado, se podría. Pero bueno, obviamente hace falta una decisión política. Esto es, o sea, no se cambia cambiando el consumo. Yo estoy muy en desacuerdo con esa voz que dice que está muy de moda en Estados Unidos, que es votar con tu tenedor puede cambiar el mundo. No creo en lo más mínimo. Yo creo que realmente el cambio y el impacto se hace desde el terreno político, desde lo más duro, desde poner en agenda estos temas. Estos temas en nuestro país no están en agenda, en otros países de la región sí. Y poder... Ni siquiera la 125 abrió... No, la abrió para peor. Abrió la no posibilidad de debate. Todo lo contrario, se volvió esa idea del país, del país rural en el peor de los sentidos. O sea, es muy violento el campo argentino para debatir. Yo que estoy más o menos, te asomás un poquito y son personas que no buscan conciliar y tener un debate, te tiran con cualquier cosa. Yo que soy mujer, peor, o sea, realmente la cantidad de bestialidades que me dicen, yo ahora directamente los bloqueo, antes los dejaba en silencio, y la verdad que dije, ¿por qué los voy a dejar en silencio? Directamente los bloqueo, pero... cuando voy a las radios del interior también aparecen muy enojados, no les gusta que esté esto en debate. Por eso digo, el debate no es en la persona que se está ganando el mango, bien, mal, en el que está haciendo rico o el que está sobreviviendo. El debate es desde el tramado, desde una idea de construcción de país. Nosotros queremos un país que esté siendo un parking lot para hacer muchos bienes para China y demás, o queremos de verdad un país que sea productivo y fértil para los argentinos y que nos dé buenos alimentos a todos y que haya soberanía alimentaria. En este momento parece que no estamos queriendo nada porque es una especie de cosa que se va haciendo una anarquía total. Te hago 2 preguntas más. Uno, cuando va al súper, yo tengo a mi hijo que tiene problemas en los riñones, entonces estoy muy acostumbrado a dar vuelta al paquete y mirar, por ejemplo, proteínas, grasas y sodio. ¿No alcanza? No, lo que hay que ver es los ingredientes. Vos para ver un producto no tenés que dejarte guiar nunca ni por el frente del paquete ni por lo que te están prometiendo, siempre porque te prometen semilla, te prometen una vaca en el campo, te prometen lo que quieren, te hacen un dibujito, un lindo nombre, te ponen un colorante marrón, parece que es integral. Das vuelta y ahí ves, los ingredientes están de mayor a menor según sus cantidades. Por lo general vas a encontrar que azúcar es la primera palabra porque es lo que más abunda hoy en día en la alimentación. Y ahí vas a empezar a encontrar, no sé, por ejemplo, el azúcar puede estar puesto de varias maneras distintas, en varios momentos del rótulo, agregado en el dulce que le pusieron, en la cobertura, en el relleno. Hay que ver si lo que te estás llevando es lo que te querés comprar o lo que te están recreando con aditivos, que es lo que más hace la industria alimentaria. Usa los mismos ingredientes básicos, harina, azúcar, aceite, lácteos, los empieza como a transformar en muchas cosas con aditivos. La ficción de la alimentación, decís. Sí, es un terreno ficticio. Vos vas y te parás en la góndola de bebidas, de galletitas, de congelados y decís, todo esto que hay, no sé, tengo para elegir un montón. Y en realidad lo que tenés para elegir son trucos de magia que hacen con tus sentidos, con aditivos, con colorantes, con saborizantes. Vos estás eligiendo un perfume, un color, como una idea. No estás eligiendo algo de verdad. Y eso es maravilloso para tu cerebro vuela y nosotros tenemos cada vez más experiencias. Gente que llena el changuito de un montón de cosas y parece que son, no sé, todos alimentos distintos, pero si vos los separás y son ingredientes, se están llevando lo mismo todo el tiempo. O sea, estos ingredientes que son los que están rellenando a la población de problemas. ¿Cómo sigue Mala Leche? ¿Cómo sigue en tu trabajo y cómo sigue cómo esperás que siga el libro su camino? Bueno, yo el libro espero que se lea mucho y me parece que eso es muy hermoso, que se está leyendo un montón. De hecho lo veo, no sé, con las notas que me hicieron, que los periodistas lo leen y les gusta y eso es muy lindo porque cuando escribes un libro y es grande, viste, tiene muchas páginas, me da miedo esa cosa, bueno, el libro Godot, que bueno, no está pasando. A mí me interesa que sea un libro que tenga impacto, que sea un libro que de verdad llegue a las personas que tiene que llegar, que no quede en la curiosidad de los que ya saben, sino que agarre a los que no tienen ni idea. Y eso está pasando y ojalá siga. La verdad que no me imagino ahora escribiendo ninguna otra cosa en el tiempo, por lo menos más temprano, porque tengo una bebé chiquita y porque quedé muy cansada. Soledad, muchas gracias por haber venido al auditorio. Hablamos de Mala Leche, el supermercado como emboscada, una investigación
que se puede leer sola y también se puede leer, yo creo que Mal Comidos sigue siendo hoy un libro urgente. Es un libro bastante leído, por suerte, todavía, pero se pueden leer los dos separados, sí. Eso está bueno. Sí, sí. Muchas gracias por estar en el auditorio. Gracias, Cristian, como siempre.